Retomando, vamos a hablar de las características del lenguaje de los chicos con síndrome de Down. Entonces, en la parte pragmática, suelen hacer un muy buen uso del lenguaje, tienen muchas habilidades sociales, logran establecer y entablar conversaciones con pares y adultos, modificando su lenguaje y sus mensajes de acuerdo al destinatario que lo va a recibir. El aprendizaje visual, entonces, los chicos con síndrome de Down suelen aprender mucho más fácil cuando tienen pistas visuales, fotos, cuando las indicaciones se dan a través de imágenes. Aprenden más por lo visual que por lo que escuchan. El siguiente punto fuerte, bueno, hasta aquí llegan pues como los puntos muy fuertes en la parte de comunicación de los chicos con síndrome de Down. Ahora vamos a ver las habilidades en las cuales tienen mayor grado de dificultad. Entonces, la parte donde se empieza a ver un retraso más marcado es en la parte del lenguaje expresivo. Entonces, son chicos que logran comprender muy bien, pero al expresar sus ideas les cuesta mucho expresarlas o les cuesta más. A pesar de que utilicen un lenguaje de símbolos, a pesar de que utilicen diferentes tecnologías para comunicarse, siempre les cuesta más empezar a expresarse, y expresarse de manera adecuada con el tiempo les va costando aún mucho más. Por esto entonces es que vemos siempre unas lagunas entre lo que ellos comprenden y lo que ellos entienden. Suelen entender más todo lo que se les proporciona del medio, y la parte de la expresión es un poco más, tiende a tener un poco más de retraso. Entonces siempre se va a ver una diferencia o una sincronía entre las habilidades de lo que expresan y de lo que comprenden. Tenemos otra dificultad marcada y es en la creación de oraciones. Entonces vemos que las oraciones son más cortas, tienden a ir solo con sustantivos, con algunos elementos gramaticales. Entonces no decimos la pelota es grande, sino la pelota grande o pelota grande. ¿Por qué? Porque es una de las dificultades que presentan nuestros pacientes. El siguiente aspecto en el cual vemos dificultad es en la parte de las habilidades orosensoriales u oromotoras, los movimientos que necesitamos todos los seres humanos para alimentarnos, para hablar, para respirar. Entonces, va muy ligado al tono muscular bajo y a la debilidad muscular en la parte orofacial. Por eso vemos muchas veces que los chicos con síndrome de Down tienen dificultades al momento de masticar, hay una protrusión lingual cuando mastican, o hay regla de alimento, o los alimentos deben ser más blandos. Eso también va muy ligado a lo que le entendemos, ¿cierto? Entonces, como no hay una fuerza adecuada de los músculos, entonces se les dificulta más producir, articular y que nosotros les entendamos de manera adecuada. Entonces, como estrategias de trabajo en casa, partimos del hecho de que cuando los niños son prelocutivos, o sea, no han desarrollado el lenguaje, las estrategias son diferentes. Entonces, vamos a empezar siempre diciéndole los nombres de los objetos, mirándolo a los ojos, a la misma altura de los ojos de él, para que ellos vean tanto la pronunciación y los movimientos de nuestros labios como el objeto, y sepan el nombre del objeto que les estamos pidiendo o que les estamos mencionando. Empezamos la parte del lenguaje expresivo con lo más básico, sonidos de sílabas, los sonidos de los animales, sonidos del cuerpo, y de ahí vamos ampliando a palabras más complejas como las bisílabas hasta llegar a las oraciones. También podemos realizar la lectura de cuentos infantiles, siempre que estos sean bastante ilustrados, muchos dibujos y poca letra. ¿Para qué? Para que ellos puedan también estimular la parte visual. Recordemos que es un fuerte al momento de ellos aprender. Entonces es muy bueno cuando tienen muchas imágenes, porque eso va ampliando el vocabulario y les permite también reconocer muchas cosas de su entorno. Ahora, ya después, cuando nuestros niños son verbales, que ya han adquirido, dicen algunas palabras, siempre hay que promover en ellos que se comuniquen o que
satisfagan sus necesidades a través de oraciones, necesidades sencillas, necesidades muy simples, pero no es simplemente cuando me señale darle el objeto que quiere, porque entonces lo que hace es que primero se enseña a señalar y segundo, entonces es más complejo que utilice el lenguaje para comunicar lo que desea si realmente le estamos supliendo la necesidad solamente al señalar. Otra de las tareas que podemos hacer es involucrarlo en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Son actividades muy sencillas, pero ¿qué pasa? Si yo le digo a mi niño, ven, ayúdame a guardar el mercado, entonces guarda las frutas, reconoce las frutas, los colores de las frutas, cuáles son los vegetales, en qué lugar van. Entonces eso les ayuda mucho a ampliar la parte del vocabulario, y al yo conocer los nombres de las cosas de mi entorno, puedo hacer de manera más independiente las actividades o las órdenes que se me impartan, porque reconozco qué es cada cosa dentro de mi hogar. Recordarle siempre la importancia de hablar despacio y articular correctamente las palabras. ¿Esto para qué? Para que nos puedan entender, para que el entorno les pueda entender lo que ellos quieren comunicar. Y es muy importante que cuando se están enseñando cosas nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, guardar la ropa, se apoyen siempre de medios visuales, una tarjetica donde esté el niño guardando la ropa, o tarjetica de cómo doblar, una tarjeta de cómo guardar. ¿Para qué? Para ellos sea mucho más fácil aprender a hacer actividades nuevas que le ayuden a ganar mayor independencia. Otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es no terminar las palabras por el niño. Siempre hay que darle tiempo, espacio, que él pueda comunicar lo que quiere y no nosotros terminar por él lo que él quiere expresar. Ahora es bien importante recordar que cuando los niños no logran desarrollar un lenguaje verbal, hay otros modelos de comunicación que se pueden utilizar. La comunicación aumentativa, alternativa, fichas. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho en esta parte, entonces hay apps que nos ayudan también a comunicarnos de una manera más efectiva con el entorno y así que él pueda lograr satisfacer sus necesidades de una manera más adecuada. Entonces con este punto, con esta recomendación para trabajo en casa, finalizamos la parte de la discapacidad de síndrome de Down. Vamos a continuar con la discapacidad cognitiva. Entonces vamos a ver nuevamente unas características muy básicas que podemos observar en nuestros chicos a nivel de lenguaje, a nivel de habla, y retomamos otra vez estrategias para el trabajo en casa. Entonces sabemos que la discapacidad intelectual es una discapacidad que está caracterizada por limitaciones significativas tanto en la parte intelectual como en la conducta adaptativa a prácticas o habilidades que hacemos diariamente, ¿cierto?, en la vida cotidiana. Entonces, a nivel de lenguaje receptivo, entonces, como característica tenemos que hay una distorsión del lenguaje, captan siempre las últimas 2 o 3 palabras de la oración que el medio le está proporcionando, y hay una dificultad muy marcada para comprender palabras que tienen un sonido parecido, ¿verdad? Entonces esto hace que se distorsione el mensaje que ellos captan y obviamente la respuesta también se va a ver alterada en el contenido o en la coherencia que ellos nos van a proporcionar cuando respondan algo que nosotros les estemos preguntando. Entonces, a nivel de lenguaje expresivo, de comunicarse, ellos tienden a tener un léxico pobre, hipofluente, o sea, el lenguaje es lento, es laborioso, no hay un respeto de los elementos gramaticales dentro de una oración. También vemos que presentan una sobreextensión, entonces a todos los objetos de su entorno le llaman por el mismo nombre. Un vaso, entonces todo lo que sean vasos, pocillos, tazas, siempre se va a llamar vaso. No va a haber como el nombre específico ni la diferencia de un elemento a otro, de un utensilio a otro, sino se va a llamar siempre vaso.
En los trastornos de habla, entonces vemos que hay omisiones, sustituciones, cambian unas letras por otras, la precisión de los movimientos a nivel orofacial no son los mismos, entonces hacen que las palabras se distorsionen cuando hay una producción oral y el mensaje que transmiten sea un mensaje sin sentido o carezca de sentido el mensaje. A nivel de la estructuración de oraciones, entonces es más complejo, ¿verdad? Porque las oraciones son más cortas, no hay un uso adecuado de las palabras dentro de la oración, les cuesta mucho conjugar los verbos, entonces siempre va a ser yo ayer vine o yo ayer llegué, ¿sí? Entonces no hay como una coherencia entre la conjugación de los verbos y la oración que ellos quieren expresar. A nivel de pragmática, entonces, el uso del lenguaje para establecer relaciones tienen dificultades en dar respuestas a preguntas muy simples. Suelen responder con la última palabra que aparece en la pregunta o con las dos últimas, ¿verdad? Entonces, esto va desapareciendo cuando se va aumentando el nivel lingüístico del niño, cuando va adquiriendo mayor vocabulario, más manejo de los elementos gramaticales que le permite comunicarse de una manera más adecuada con su entorno. Entonces, estrategias de trabajo en casa. Cuando los niños no han adquirido un lenguaje, las estrategias van más encaminadas a hablar de manera clara, siempre sin diminutivos, mirándolos siempre a los ojos. Hay una estimulación del lenguaje desde lo más básico, que sería lo que más les gusta a ellos, que son las rondas infantiles, los sonidos onomatopédicos. Siempre hay que evitar satisfacer necesidades cuando hay señalamiento solo con el dedo o cuando hay un pequeño balbuceo. Hay que darle tiempo, siempre repetirle el nombre del objeto y que intente hacer una sílaba, empezando por una sílaba ya vamos ampliando lo que ellos van diciendo poco a poco. Hay que recordarle siempre la importancia de comunicarse a través de oraciones, hablar despacio y escuchar muy bien lo que se le pregunta. Así haya que preguntarle 2 veces para que pueda dar una respuesta coherente y no emita un mensaje poco coherente o una respuesta poco coherente a lo que es importante en los chicos con discapacidad cognitiva, brindar espacios de aprendizaje escolar. Obviamente esto es un tema que se debe ir tocando de acuerdo a la parte al colegio, a las posibilidades del colegio, pero sí es muy bueno que logren adquirir de la manera más independiente posible las habilidades comunicativas. Leer, escribir, comprender, escuchar, hablar, porque esto les ayuda también a ser un poco más independientes en la vida diaria. Tener otros medios de comunicación, ¿verdad? Que no sea solamente el lenguaje, sino que no sé expresarme, ¿verdad? Pero si sé escribir, lo puedo escribir y la persona me puede entender. Entonces es otro medio de comunicación que se le proporciona a nuestros niños y no solo el verbal. Por último, encontramos otra de las patologías más comunes en nuestra institución y es el autismo. Entonces, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con la forma en que las personas se relacionan, se comunican y tienen sus habilidades de interacción social con otras personas. ¿Qué tenemos en esta parte a nivel de dificultades? Entonces, una de las dificultades más marcadas es en la parte de comunicación e interacción social. Entonces son chicos que no responden al llamado por su nombre, pareciera que no escucharan o no les interesara escuchar o responder al llamado por el nombre. Les gusta muy poco el contacto físico, los abrazos, jugar con otros niños, prefieren jugar solitos y en su propio mundo con sus propias reglas. El contacto visual, que es muy importante cuando nos comunicamos con otra persona, es bastante pobre, no es algo que sea común en ellos. El contacto visual y la expresión facial no es algo que suelen hacer. El tono de la voz o el ritmo es muy rápido o muy lento. Suelen decir que estos chicos tienen un acento extranjero porque es muy diferente pues a la forma o a la velocidad en la que hablamos nosotros normalmente. Hay ecolalias, o sea, repiten palabras o frases, ¿verdad? Las repiten después de que uno se las dice o con los días empiezan a repetir historias o palabras de los días anteriores, ¿cierto?
solo se muestra la repetición de esas palabras sin un contexto o no saben cómo utilizarlas dentro del contexto actual en el que están. No expresan emociones ni sentimientos y no parece ser consciente de las emociones de las personas que están en su entorno. El habla, entonces algunos chicos suelen tener un desarrollo tardío del habla, empiezan a hablar más tarde de lo normal. Hay niños que no desarrollan la parte del lenguaje verbal, desarrollan la parte del lenguaje receptivo, o sea, lo que comprenden, pero no expresan sus sentimientos o deseos a través de palabras. No hay una intención de iniciar una conversación con un par, con otro niño, con un adulto, con un niño más pequeño. No tienen esa intención de relacionarse con su entorno. Cuando logran entablar una relación, una conversación con otra persona o con otro niño, no la manejan de manera adecuada, ¿sí? Entonces a veces son muy pasivos, solo responden lo que yo les pregunto, son más agresivos o tienen una conducta perturbadora en la interacción social. Hablan antes de tiempo o después de tiempo, interrumpen a la persona que está hablando porque no saben manejar las reglas y usar el lenguaje de manera adecuada. No logran señalar, algunos no logran señalar, no traen objetos, no comparten sus objetos o sus juguetes. No es para ellos importante o relevante jugar con alguien más. Si ellos pueden jugar solitos, juegan solos. Entonces, estrategias de trabajo en casa. Entonces es importante recordar que nuestros chicos con trastorno, con autismo, tienen junto con los trastornos de la comunicación dificultades en mantener un comportamiento adecuado. Entonces siempre es bueno, obviamente, trabajar la enseñanza de habilidades en la parte de comunicación, pero también los comportamientos alterados, los que no son adecuados. ¿Por qué? Porque cuando logramos establecer un niño con los comportamientos alterados, que su comportamiento sea el adecuado, podemos permitirle adquirir otras habilidades del lenguaje, ¿verdad? Entonces, claro, al yo comunicar que algo me molesta, que algo no lo quiero, que algo me está causando incomodidad, poderlo comunicar con palabras es mucho más fácil y menos frustrante que un niño que no logra hacerlo de manera verbal. Por eso es tan importante poder regular el comportamiento para expandir los conocimientos y las habilidades a nivel del lenguaje. Hay que promover espacios donde haya una tentativa de la comunicación. Por ejemplo, yo sé que a mi niño le gusta el carro, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero le voy a dar el carro, que él disfrute del carro, después lo voy a retirar y le voy a pedir que intente, eso es con chicos que ya tienen mayor intención comunicativa, obviamente, que intente emitir una sílaba de la palabra carro o que intente emitir la palabra carro cuando esté hablando. Lo mismo se puede hacer con comidas que el niño disfrute mucho, juguetes que el niño disfrute mucho, como por ejemplo un burbujero, que él logre tener la necesidad de comunicarse a través de algún sonido y no solo el señalamiento. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que aunque algunos niños con autismo no desarrollan el lenguaje verbal, sí desarrollan nociones cognitivas y el lenguaje comprensivo lo desarrollan muy bien. Entonces, así no hablen, no se expresen a través de palabras, sí logran entender todo lo que está en el medio. Entonces, que es muy bueno enseñarles mucho vocabulario, que sepan qué son las cosas y cómo se llaman los objetos que están en su entorno. ¿Para qué? Para que puedan ejecutar órdenes de manera adecuada e independiente. Si yo sé los nombres de las cosas, puedo hacer lo que se me está pidiendo, traer la ropa, traer un juguete, traer el vaso, traer el plato, porque reconozco cuál es el vaso, cuál es el plato, cuál es el juguete y lo puedo hacer de manera adecuada. Para recordar, entonces es importante tener en cuenta que el lenguaje no es solo verbal. Hay lenguaje no verbal, mis gestos dicen muchas cosas, el movimiento de mis manos habla más de cómo estoy, de cómo me siento, mi expresión facial
puede darte una idea de cómo yo me estoy sintiendo en este momento, ¿cierto? Entonces, no es solamente hablar, hay muchas cosas que también van ligadas a la comunicación y que es importante aprender a identificar en nuestros niños. ¿Por qué? Porque así le podemos ayudar de una manera más adecuada a comunicarse con su entorno y a poder expresarnos de otra forma, ¿cierto? Con gestos, ven, esto no me gusta, mirar, cuando yo hago algo, cuando hay mucho ruido, qué gestos tiene mi niño, y poder identificar qué es lo que me quiere decir con esa expresión que él está mostrando en ese momento, que no es solo verbal, sino también hay cosas que van muy ligadas a la comunicación no verbal. Y siempre que podamos entender más a nuestros niños, va a ser mucho más fácil para ellos interactuar, desarrollarse en las actividades de la vida diaria, que los comprendamos. Esto los ayuda mucho a establecerse, a estar más tranquilos, porque claro, si tú me comprendes lo que yo necesito y lo que yo quiero, es más fácil para mí estar tranquila. Entonces, esas son algunas de las pautas, ¿cierto?, que son importantes para trabajar en casa con nuestros chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo. Vale. Listo, vale. Muchas gracias por conectarse. Saben que estamos siempre pues atentos a todas las dudas e inquietudes que tengan y muchas gracias por la atención.